Mi familia me echó porque mi hermano me acusó de robar su reliquia familiar. 4 años después, la encontraron en el sótano de la casa. Ahora quieren que vuelva como si nada. Nunca imaginé que terminaría escribiendo esto, pero aquí estoy, todavía procesando todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Me llamo Tomás, tengo 29 años, y hace 4 años mi vida se desmoronó por una acusación falsa de mi propio hermano mayor, Ignacio, de 34 años. Pero para entender bien la historia, tengo que contarles cómo llegamos hasta aquí. Crecimos en un pequeño pueblo de la costa española, en una casa blanca de 2 plantas que mis padres compraron cuando se casaron. Mi padre, Antonio, de 58 años, trabajaba como contable en una empresa local. Era un hombre meticuloso, de pocas palabras, pero de firmes convicciones. Mi madre, Carmen, de 56, era enfermera en el centro de salud del pueblo. Ella era el corazón de la familia, la que nos abrazaba, la que nos cocinaba nuestros platos favoritos, la que siempre encontraba una excusa para celebrar algo. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Mi hermano Ignacio y yo compartimos habitación durante años, y aunque nos peleábamos como todos los hermanos, también éramos cómplices. Recuerdo las tardes de verano jugando en la calle con los vecinos, las bicicletas, las excursiones a la playa. Él era el mayor, el que me protegía cuando algún chico más grande me molestaba en el colegio. Yo lo admiraba, quería ser como él. Pero todo cambió cuando crecimos. Ignacio siempre fue el brillante, el que sacaba matrículas de honor, el que destacaba en deportes, el que caía bien a todo el mundo. Era el orgullo de mis padres, y con razón. Yo era más reservado, más de estar en casa leyendo o jugando con el ordenador. No es que fuera un fracasado, pero a su lado siempre parecía menos, siempre parecía que no alcanzaba sus logros. Cuando Ignacio se fue a la universidad a estudiar Derecho, la distancia entre nosotros se hizo más grande. Yo todavía estaba en el instituto, y poco a poco dejamos de ser cercanos. Las llamadas se espaciaron, las visitas a casa durante los fines de semana se volvieron más cortas. Él estaba construyendo su vida, y yo todavía estaba descubriendo la mía. Ignacio volvía en vacaciones, siempre con historias de su vida universitaria, de sus amigos, de sus logros. Hablaba de las fiestas, de las prácticas en bufetes importantes, de las notas sobresalientes. Yo escuchaba y asentía, sintiéndome cada vez más pequeño. Mis padres lo miraban con admiración, con ese orgullo que solo se tiene por el hijo que ha triunfado. A mí me querían, lo sé, pero nunca fue lo mismo. Después de graduarme del instituto, no supe qué quería hacer con mi vida. No tenía claro mi camino, no tenía una vocación definida como Ignacio. Trabajé en varios sitios, en un supermercado, en una gasolinera, en una obra. Nada me llenaba, nada me apasionaba. Mientras tanto, Ignacio se había convertido en un abogado de éxito en Madrid, con un piso en el centro, un coche alemán y una novia de familia bien llamada Paula. Mis padres no perdían oportunidad de compararnos. Ignacio ha comprado un piso precioso, decía mi madre. Ignacio ha conseguido un caso importante, añadía mi padre. Yo asentía y cambiaba de tema. No quería competir, no podía competir. Solo quería encontrar mi propio camino. Hace 4 años, mi hermano se comprometió con Paula. La pedida fue un evento enorme, con cena en un restaurante caro y un anillo que, según mi madre, había sido de nuestra bisabuela. Una sortija de oro blanco con un zafiro azul precioso. Ignacio siempre había hablado de esa joya, de cómo sería para la mujer que se casara con él. Era una tradición familiar, un símbolo de amor y compromiso que pasaba de generación en generación. Recuerdo que cuando me enteré del compromiso, sentí alegría por él. A pesar de la distancia, seguía siendo mi hermano. Llamé para felicitarlo, y su respuesta fue cordial pero fría. Gracias, Tomás. Ojalá puedas venir a la celebración. No sonaba convencido, no sonaba como si realmente le importara. Un mes después del compromiso, Ignacio y Paula vinieron al pueblo a pasar un fin de semana. Íbamos a celebrar su compromiso con una comida familiar. Era la primera vez que los veía juntos desde que se habían comprometido, y la casa estaba en plena ebullición. Mi madre había preparado su mejor paella, mi padre había comprado vino caro,
Y hasta yo me había esforzado en tener la casa ordenada. El sábado por la mañana, bajé a desayunar y me encontré con Ignacio en la cocina. Estaba de buen humor, bromeando con mi madre. Me sirvió un café, algo que no hacía desde años. Por un momento, sentí que tal vez podríamos retomar nuestra relación, que el tiempo y la distancia no habían roto del todo nuestro vínculo. Pero todo cambió en cuestión de minutos. Ignacio se sirvió café, y mientras lo hacía, se quitó el anillo y lo dejó en la mesita del salón, justo al lado del sofá. Luego se fue al baño. Yo estaba en la cocina, desayunando tranquilamente, ajeno a lo que pasaba en el salón. Cuando Ignacio volvió del baño, fue directo al salón a buscar el anillo. Y no estaba. Empezó a buscarlo nerviosamente, revolviendo cojines, mirando debajo de la mesa, en el suelo. Mi madre se unió a la búsqueda, luego mi padre, luego Paula. Todos buscaban el anillo como si fuera el santo grial. Yo seguía en la cocina, sin darle importancia, hasta que mi padre subió las escaleras con una cara que no olvidaré jamás. Tomás, baja ahora mismo. Bajé y me encontré con un tribunal improvisado. Mi hermano, mi cuñada, mis padres, todos mirándome con una mezcla de acusación y decepción. Ignacio me señaló directamente. Has sido tú. El único que ha estado cerca de la mesa mientras yo estaba en el baño. ¿Dónde está el anillo? ¿Qué? Yo no he cogido nada. Estaba en mi cuarto, luego bajé a desayunar y me quedé en la cocina. Ni siquiera he ido al salón. Claro, y supongo que el anillo se ha esfumado solo. Siempre has estado celoso de mí, de mi éxito, de mi vida. Seguro que lo has cogido para venderlo y sacar algo de dinero. O quizás para quedártelo, ya que nunca podrás tener algo así por tus propios medios. Sus palabras fueron como cuchillos. No solo me acusaba, me humillaba. Intenté defenderme, pero no sirvió de nada. Mis padres le creyeron a él. Siempre le creían a él. Mi madre me miraba con decepción, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre, con ira contenida, apretando los puños como si quisiera golpearme. Paula ni siquiera me dirigía la palabra, solo me miraba con desprecio. Registraron mi habitación de arriba a abajo. Revolvieron mis cajones, mis armarios, mis libros. Encontraron 500 euros que había ahorrado de mi trabajo en la obra, dinero que guardaba en una caja debajo de la cama. Ignacio, al verlo, sonrió con suficiencia. ¿Ves? Esto lo confirma. Vendió el anillo y aquí está parte del dinero. No, es mi dinero, de mis horas extras. Llevo meses ahorrando para apuntarme a un curso de programación. Quería aprender a desarrollar aplicaciones, a crear algo por mí mismo. Ese era mi sueño, mi meta. Nadie me escuchó. Las palabras se perdieron en el aire como hojas secas. Esa misma noche, mis padres me dijeron que tenía que irme. Que no podían tener a un ladrón en casa. Que estaba deshonrando a la familia, manchando el apellido que ellos habían construido con tanto esfuerzo. Me dieron 2 días para recoger mis cosas. Recuerdo la mirada de mi madre cuando subí las escaleras por última vez. Había dolor en sus ojos, pero también una firmeza que me heló el alma. Mi padre ni siquiera se despidió. Se quedó en el salón, mirando la televisión apagada. Ignacio y Paula ya se habían ido, seguramente a celebrar su victoria. Me fui con lo puesto. Una mochila con ropa, mi ordenador portátil y los 500 euros que había ahorrado. Nada más. Dejé atrás mi habitación, mis recuerdos, mi vida. Mi amigo Miguel, al que conocía desde el instituto, me acogió en su piso compartido en Valencia, donde él estaba estudiando. Los primeros meses fueron terribles. Miguel vivía en un piso diminuto con otros 3 estudiantes, y yo dormía en el sofá, sin espacio ni para mí mismo. Buscaba trabajo desesperadamente, enviando currículums a todos lados, pero sin experiencia ni contactos. Era casi imposible. Gastaba mis ahorros en comida y transporte, viendo cómo el dinero se evaporaba. Finalmente, conseguí un trabajo en un call center. Era un trabajo ingrato, mal pagado, pero era algo.
Atendía llamadas de clientes furiosos, resolvía problemas técnicos, soportaba insultos y malos modos. Pero lo hacía porque necesitaba sobrevivir. Después de unos meses, encontré un trabajo mejor en una tienda de informática. Me encargaba de reparar ordenadores, asesorar a clientes, mantener el stock. Me gustaba, me recordaba mi pasión por la tecnología. Empecé a apuntarme a cursos online de programación, como había planeado. Descubrí que se me daba bien, que tenía talento para eso. Pasaba las noches estudiando, escribiendo código, creando pequeñas aplicaciones. 2 años después, conseguí un trabajo como desarrollador junior en una startup tecnológica. No ganaba mucho, pero era el comienzo de algo. La startup tenía sede en Madrid, así que tuve que mudarme. Al principio me dolió dejar a Miguel y mis pocos amigos, pero necesitaba avanzar. El trabajo era intenso, pero apasionante. Aprendí de mis compañeros, mejoré mis habilidades, contribuí a proyectos importantes. Poco a poco, fui ascendiendo. De junior a semi-senior, de semi-senior a senior. La startup creció, y yo crecí con ella. Durante todo ese tiempo, no tuve contacto con mi familia. Mis padres intentaron llamarme al principio, pero yo no contestaba. Ignacio me envió un par de mensajes fríos, preguntando cómo estaba, pero los ignoré. No quería saber nada de ellos. Me habían dado la espalda en el peor momento, y no estaba dispuesto a perdonar. Había construido una nueva vida, una vida sin ellos. Hace 3 semanas, recibí un mensaje de mi madre por WhatsApp. Era un número nuevo, porque yo había bloqueado el anterior. Decía: Tomás, por favor, necesito que leas esto. Han encontrado el anillo. Por favor, llámame. Lo leí varias veces, sin saber qué sentir. Luego borré el mensaje y seguí con mi día. Pero ella insistió. Me escribió desde otros números, me llamó, me dejó mensajes de voz. Finalmente, un día, por curiosidad, escuché uno. Era su voz, rota, llorando. Hijo, el anillo estaba en el sótano. Se cayó por una rendija detrás de la estantería. El fontanero lo encontró cuando vino a arreglar una fuga. Llevaba 4 años ahí, perdido, esperando a ser encontrado. Por favor, perdónanos. Ha sido un error horrible, el peor error de nuestras vidas. No supe qué sentir. Por un lado, una inmensa rabia. 4 años. 4 años de mi vida perdidos por una acusación falsa, por la falta de confianza de mi propia familia. Había sufrido, había llorado, había trabajado como un animal para salir adelante. Y todo por una mentira, por una joya que se había caído por una rendija. Por otro lado, una pequeña parte de mí sentía algo parecido al alivio. Al fin se había demostrado que yo decía la verdad. Al fin la justicia, aunque tardía, había llegado. Pero eso no borraba nada. No borraba las noches de insomnio, la soledad, el dolor de sentirme abandonado. Decidí verlos. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba cerrar esa herida. Necesitaba mirarlos a los cara y decirles todo lo que había callado durante 4 años. Quedamos en un café de Madrid, lejos de nuestro pueblo, en territorio neutral. Cuando los vi entrar, sentí un nudo en el estómago. Mi madre tenía el pelo más canoso, más arrugas alrededor de los ojos. Mi padre caminaba encorvado, como si el peso de los años y el remordimiento le hubieran doblado la espalda. Ignacio venía detrás, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Se sentaron frente a mí. Hubo un silencio incómodo, denso, que parecía durar una eternidad. Luego, todos empezaron a hablar a la vez, disculpándose, explicándose, llorando. Mi madre no paraba de repetir: lo siento mucho, hijo. Mi padre, que siempre había sido tan seco, tan parco en palabras, tenía los ojos vidriosos y las manos temblorosas. Ignacio apenas podía mirarme. Cuando lo hizo, vi lágrimas en sus ojos, lágrimas genuinas. Me equivoqué, Tomás. Te acusé sin pruebas, por mi propio egoísmo, por mi propia inseguridad. Siempre tuve miedo de que fueras mejor que yo, de que lograras algo por ti mismo.
Y en lugar de apoyarte, te destruí. No merezco tu perdón. Escuché todo lo que tenían que decir. Pero no sentí nada. O quizás sentí demasiado y mi cerebro se bloqueó. Les dije que necesitaba tiempo, que no sabía si podría perdonarlos. Mi madre quiso abrazarme, pero me aparté. Aún no estaba preparado. Ahora, semanas después, sigo sin saber qué hacer. He estado yendo a terapia, algo que nunca había considerado antes. Mi terapeuta me ayuda a procesar todo este torbellino de emociones, a entender que no hay respuestas fáciles, que el perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Por un lado, son mi familia. Los recuerdos de infancia, los buenos momentos, los abrazos de mi madre, los consejos de mi padre, las tardes de juego con Ignacio. Todo eso sigue ahí, enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Por otro lado, me abandonaron cuando más los necesitaba. Me trataron como a un criminal sin dudarlo, sin siquiera escuchar mi versión. ¿Cómo se reconstruye eso? ¿Cómo se vuelve a confiar después de una traición así? Ignacio me ha escrito varias veces. Pide perdón, dice que está dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo, que ha estado yendo a terapia también, que ha comprendido el daño que causó. Mis padres también insisten. Quieren que vaya a casa por Navidad, que volvamos a ser una familia. Pero yo ya no soy el mismo que se fue. He construido una vida aquí, en Madrid. Tengo un buen trabajo, amigos que me quieren, una rutina que me llena. Mi vida ya no gira en torno a ellos. He empezado a salir con una chica, Lucía, a la que conocí en el trabajo. Es diseñadora gráfica, divertida, inteligente. Le he contado mi historia, y me ha escuchado sin juzgar, sin presionar. Me ha dicho que haga lo que sienta, que ella estará a mi lado pase lo que pase. Eso, precisamente eso, es lo que mi familia no supo hacer. Después de muchas sesiones de terapia y de largas noches de insomnio, he tomado una decisión. No voy a volver a casa, al menos no ahora. Necesito más tiempo, más espacio. He aceptado ver a mis padres de vez en cuando, en Madrid, en encuentros breves y controlados. Con Ignacio, aún no estoy listo. El dolor que me causó es demasiado profundo. Les he dicho que pueden escribirme, llamarme, pero que no esperen una respuesta inmediata ni una reconciliación rápida. Que esto llevará tiempo, si es que llega a ocurrir. Han aceptado, aunque con tristeza. Mi madre llora cada vez que hablamos, pero respeta mis límites. También he decidido que no quiero el anillo. Se lo he dicho a mi madre, que lo guarde ella, que lo done, que lo tire al mar. No quiero ese símbolo de discordia en mi vida. Ella ha llorado aún más, pero lo entiende. Hoy, escribo esto desde mi pequeño apartamento en Madrid. Fuera llueve, y yo estoy tomando un café mientras miro la ciudad a través del ventanal. El viernes tengo otra sesión de terapia. El sábado, una cena con Lucía y unos amigos. La vida sigue, y yo sigo con ella. Mi familia sigue llamando. Yo contesto a veces, otras no. No por rencor, sino porque aún estoy aprendiendo a gestionar esta nueva relación, esta nueva realidad. Poco a poco, las conversaciones se vuelven más fáciles, menos tensas. Mi madre me cuenta cosas del pueblo, mi padre me pregunta por el trabajo. Con Ignacio, aún no hemos hablado directamente, pero mi madre me dice que pregunta por mí, que quiere verme. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Por ahora, lo único que necesito es tiempo. Tiempo para seguir sanando, para seguir creciendo, para seguir siendo yo. He aprendido que el perdón no es obligatorio, que uno puede seguir adelante sin necesidad de borrar el pasado. Lo importante es encontrar la paz con uno mismo. Y yo, después de 4 años, por fin estoy encontrándola. Porque al final, lo único que realmente importa es eso, ser fiel a uno mismo. Construir una vida que te haga feliz, rodearse de personas que te quieran de verdad. Y eso, precisamente eso, es lo que he logrado. Sin ellos. Y a pesar de ellos.